Buenas tardes y bienvenidos a Entrevista al Día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a, bueno, una entrevista que siempre nos gusta hacer, nos gustan las entrevistas con buenas noticias, en el sentido de que el otro día se confirmaba, bueno, incluso tenemos aquí al obispo José Mazuelos, tras la presentación de cómo se retoma esa obra social importantísima de ese centro de la Cruz Blanca, como fue denominado, en Altavista, en el que, bueno, aportaron una residencia de mayores, atención, comedor social, y todo esto hoy vamos a hablar con el arquitecto, con el padre intelectual, por decirlo de una manera, de esta obra. Estamos hablando del arquitecto Martín Martín, y vamos a hablar un poco, bueno, de todo, de los plazos, bueno, incluso de todo lo que es la partida presupuestaria, que se ha visto ampliada, por qué, quiénes van a participar y cuándo estará abierto, sobre todo, esta obra que dará un relance al aspecto social en la isla de Lanzarote. Sin más dilación, pasamos a hablar con Martín Martín. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti, me he quedado aquí atrapado con la chaqueta y no podía ni girar. La técnica. Martín, vamos un poco. El otro día, bueno, yo tenía al obispo que te lo estaba diciendo que vino solo a la entrevista para acá. Tuve que ir a buscarlo al aeropuerto, yo en el coche. Ah, curioso. Como si fuera su chofer. Estuvo bien. Conocí personalmente al obispo. Y en este caso, bueno, él me comentaba un poco que de repente se ha conseguido, casi era como un milagro que se había logrado. En primer lugar, ¿qué te pareció la presentación? Parece que ya le ves como fundamento a esto, que va a salir ya. Hombre, hay que poner en contexto que este proyecto ya prácticamente casi 20 años dando vueltas. Entonces las noticias que oyes o ves, pues no te las acabas de creer. Y aparte he participado en varios foros de este tipo, y este en concreto, el que yo califico como el milagro, ¿no? Así lo dije un poquito en la entrevista, dentro del contexto un poco religioso que hay en toda esta historia, pero es así. Es un proyecto que hasta hace un mes disponía de 1 millón de euros, un mes y algo, 1 millón de euros para la ejecución en una fase que estábamos estudiando cuál era la mejor para acabar de terminar toda la estructura y que construyéramos unos muros alrededor que fuera seguro para que no pase lo que está pasando ahora. Y de repente una entrevista con la técnica digamos, de todo el tema de subvenciones en el Cabildo y el tema económico, hablando de una forma natural, para perfilar este 1 millón de euros, cómo era la mejor manera y cómo se iba a montar el expediente de cara a mi equipo, organizar la documentación necesaria. Tuvimos una entrevista donde le muestro el proyecto, todo cómo se había ejecutado, las fases que habían sido, las vicisitudes que habían tenido en todo este tiempo. Y recuerdo que fue una entrevista muy informal, le enseñé un vídeo, y estaba también el consejero del Cabildo, Marcia Acuña, en esa entrevista. Y el día siguiente, con la sorpresa de que, bueno, yo no sé qué habrá habido, pero sí, porque hablamos honestamente de lo que significa el proyecto para la isla y para la ciudad de Arrecife, pues me llama Marcia diciendo que, bueno, que esos 8 millones van a estar de alguna manera. Yo no entendía nada, entonces me entrevisté con él. Porque tú no solicitaste 8 millones. Yo hablé de los 8 millones que costaba el proyecto, con una naturalidad como estoy acostumbrado a hacer. En diversas fases, ¿no? Como en diversas fases, pero pensando en cómo lo podíamos hacer en 1 millón. Y aparece, entonces empezamos todos a correr. Yo tampoco me lo acabo de creer, sinceramente. De hecho, yo poco soy el nexo de unión con Cáritas y con la diócesis en este proyecto, y les transmití a ellos que calma, que estaba la cosa así, pero que yo hasta que no lo viera más claro, pues no. Aparece la rueda de prensa del Cabildo, donde ya se compromete el Cabildo en este proyecto, y todos a ponernos las pilas y a correr, porque es un proyecto que, como yo decía, un milagro, que de repente toda esta mega infraestructura que se le puso tanto cariño y tanto empeño, de repente, por arte de magia, pues aparece y parece que se va construyendo. ¿Pero gracias a ese técnico o porque también yo no sé, Marcia a nivel, Acuña... Hombre, yo creo que ha sido una labor de empujar de todo, gracias, ¿no?, a todo. La técnico es un punto más dentro de todo, y seguramente su concejal también, su consejera. Ha sido una labor de todo, de todos, y yo, la verdad es que por eso lo califico el proyecto milagro. En 30 años de profesión que tengo, y he hecho varios proyectos para instituciones públicas, es la primera vez que algo parezca tan fácil, con todo lo difícil. Yo creo que cuando la gente se pone de acuerdo y hay una vocación común de servicio público, que es, creo que ha habido aquí, más que ponerse nombre, cada uno, ha habido una directriz común que ha venido de alguien, de que sea, pero que está saliendo, y estoy aquí contento y trabajando para que en 2 años esto sea una realidad. Vale, luego vamos a hablar de los plazos, pero yo me acuerdo de entrevistarte aquí con la, no sé si era directora de Cáritas. Sí. Sí, y tú estabas uno a cada lado, y ya vimos un proyecto que ahora veremos también las diferencias o las incorporaciones que pueda haber.
No sé si era Dolores Corujo, que parecía que se involucraba, pero ahí pasó algo porque se paró. Y hago esta pregunta no con maldad, sino simplemente si, por eso tú dices tú, ¿te crees que esta es la definitiva? ¿Por qué te crees que esta es la definitiva? A ver, Después de 20 años que has dicho. Poniendo en el contexto global de estos 20 años, pues sí, la presentación que tuvimos en la iglesia de Altavista del proyecto, pues fue otra vez más de lo que había pasado. O sea, nada diferente. Sí, buenas intenciones. Efectivamente, había bastante buena intención, por lo que me consta, y me consta que así había, pero la realidad jurídica o financiera a la final no se acabó, digamos, compilando con todo esto, a pesar de las buenas intenciones. Que vuelva lo mismo aquí, ¿qué ha pasado en esta parte ahora? Pues que aparte de las buenas intenciones, ya ha habido una rueda de prensa, ya el Cabildo buscará su manera, y aparte que ha habido también de diferencias, que la parte de residencial para mayores que tiene el proyecto, pues se ha adecuado, respecto al proyecto que vimos inicialmente ahora, para 25 plazas, de acuerdo a la normativa que tiene el Cabildo, para que el Cabildo puede sí llegar a un concierto con Cáritas, aunque sea, está dentro de la normativa que pide el Cabildo. Eso Vale. es lo que ha habido. Bueno, vamos a ir comentando un poco, no sé si antes la compañera Josefina iba poniendo algunos planos también de lo que eran los proyectos y cómo quedaría esa infografía. Cuando tú lo presentaste hace ya, no sé si fue un año y medio. Año y algo, sí. Año y algo. Y ahora, entonces, hay 7 millones más de euros. No sé si esto implica que es más grande o simplemente que los tramos se acortan y se hacen ya todo como más rápido, ¿puede ser? Ahí ya estamos viendo imágenes de cómo quedaría. Bueno, te explico. El proyecto es el mismo prácticamente. La diferencia es que la ficha presupuestaria, en aquel momento creo que venía de una subvención de la Comunidad Económica Europea, que no era tal, este proyecto no entraba en esas líneas de, digamos, de actuación, y ahora creo que estos 8 millones son fondos propios del Cabildo de remanente. Sí, hasta donde lo he entendido, no entiendo mucho, pero es lo que he escuchado, ¿no? Sí, remanente, sí. O sea que hay una intención del Cabildo de apostar por un proyecto insular. Este sería como el hospital insular número 2 o algo así. ¿O? Bueno, lo que estás viendo son 4 módulos. Estamos en el módulo C, por ejemplo, que es el que alberga la residencia para 25 personas, 25 plazas, pero el A, B, pues hay desde oficinas, desde comedores, desde una residencia de baja intensidad, donde vas a dormir por la noche, desde duchas, donde ducharte. Y este módulo último, el D, pues hay 6 viviendas para 34 usuarios. Quiero decir que pueden ser desde personas que se quedan sin hogar, eso ya lo distribuye directamente Cáritas con sus servicios, porque aparte Cáritas tiene aquí, el proyecto es que se trata de un centro de atención integral. Integral quiere decir que tú llegas y se te evalúa por parte de un técnico de Cáritas y si tú necesitas una asistencia inmediata, necesitas dormir, tienes hijos que están en riesgo, necesitas formación, eres un profesional que te has quedado en paro y te ha ido mal la vida y estás en la calle, por ejemplo, y te forman. Hay oficinas que están conectadas con el Instituto Canario de Empleo. Y si necesitas comida ya para comer, el comedor, necesitas una bolsa de comida o ropa de tu talla. Entonces todo eso está integrado de alguna manera, por eso se llama integral. Este centro no existe ahora mismo, solo que lo investigamos en Cáritas. En España sí están muy desperdigados por ciudades porque son temas que surgen como primera necesidad y van como setas surgiendo por la caridad. Este sería, desde mi punto de vista, planeados planificado y programado, sí, ¿no? Con todos los servicios dignos, de forma digna. No, que te vengas a duchar, que no tengas ropa o estés descalzo, no quiere decir que seas el último mono. Aquí se te trata con dignidad. La verdad que estamos hablando entonces casi algo revolucionario. Bueno, ¿por qué no? Y también fueron revolucionarios los centros turísticos en aquel momento en Lanzarote, cuando otras islas no lo hacían. ¿Por qué Lanzarote no tiene un centro de primera índole en este sentido para atender la pobreza y la dignidad de las personas? La verdad que sí, yo de estas cosas, la verdad que si el dinero público sirve para algo es que sean para estas cosas. Más recientemente mi padre también fallecía, mayor, y el hospital insular unos tratos, y es donde realmente ahí te das cuenta. Es donde las sociedades sí. verdaderamente que funcionan con este tipo de cosas, la verdad que sí. Bueno, entonces, para terminar, entonces, esa aportación lo que iba a adelantar los plazos, por decirlo de una manera, es lo que has dicho. Esa aportación iba a poner a los plazos reales de una obra dinero, que antes no lo había. Entonces ya le pone la ficha financiera. Le pone la ficha financiera y nuestro trabajo ahora es asegurar que todo se corresponde a unos plazos de ejecución de obra en 2 años, que es lo que estamos trabajando a toda velocidad ahora mismo, vamos, y ilusionados. Sí, ¿no? La verdad que sí. Cuando dicen Cáritas y el Cabildo, la gente dice, ¿quién es Cáritas? ¿Es el Cabildo? ¿Cómo es esto? O sea, ¿el Cabildo pone el dinero para que Cáritas lo gestione? ¿O? Hasta donde yo sé, no es mi cometido, pero el Cabildo a la diócesis
le ofrece con un proyecto que está visto en el ayuntamiento, que tiene una licencia, que está en vigor, le da la ficha financiera para construirlo. Cáritas lo gestiona por un convenio que tiene con la diócesis, pero la diócesis es la receptora, que es realmente la poseedora del suelo y la que tiene el convenio con Cáritas para explotar en este proyecto de atención social a la sociedad de Lanzarote. Vale, pero ¿cuántos trabajadores podrían trabajar ahí? ¿Va a haber puestos de trabajo? Va a haber puestos de trabajo, efectivamente. Aparte va a ser para mí un centro de referencia de lo que es la calidad en el cuidado, en la atención, también con la parte sociosanitaria, también de formación, y espero, por el proyecto que tiene Cáritas, que lo veo en el tiempo y cómo van evolucionando las cifras de pobreza en Lanzarote, atención, que yo tengo acceso a ellas porque estoy en contacto con Cáritas. Lo decía el obispo aquí. Es alarmante, no es para asustar, pero es alarmante. Lo que pasa es que no lo vemos porque aquí digamos que se va a tratar con especial cariño y atención y se lo va a recuperar a gente, que ahora mismo está totalmente irrecuperable. Pues la verdad que sí. Ojalá así sea. Plazos. Los políticos, tú eres más técnico, o sea que para eso te lo pregunto. Los políticos a veces o se adelantan o no quieren hablar de plazos, pero vamos, esto sí tiene una estructura, un cronograma. ¿Cuáles serían? ¿Cómo es Desde la contratación de la obra, que va a ser concurrencia pública, anima a los constructores de las islas o de la isla de Lanzarote que se junten cuando se haga la licitación. ¿Por qué lo dices? Porque siempre es lamentable que acaben siendo subcontratados por las grandes constructoras. Me da mucha pena. Pero no son subasteras también de esas, ¿no? Que... Ya, vamos a intentar que se den aquí unas condiciones, digamos, de garantía. Pero yo les animo a que se junten en empresas. ¿Eso en un pliego de condiciones se puede establecer un poco como...? No se podría, supuestamente. Todavía no está redactado. No, tú tienes que premiar lo que es la libertad de concurrencia. Pero, les vuelvo a decir, hay gente muy buena y en obras públicas que yo he hecho, lamentablemente acaban siendo subcontratas de empresas de mayor índole. Que se pongan las pilas, ya no se ha hecho el pliego, pero se va a hacer. Y les animo a que no se queden rezagados, que sigan siendo los subcontratados de las grandes empresas que vengan de fuera. Solamente, no tengo ninguna predilección. Mi predilección es que técnicamente se ejecute correctamente, de acuerdo a las prescripciones técnicas. Y la obra empezará durante el primer trimestre del año 2025 y acabará durante el primer trimestre del año 2027. Dos añitos. Sí. De obra y ya podría estar incluso abierto, decías tú, en ese primer trimestre. El tema de mobiliario y todo el tema de apertura y puesto en funcionamiento es otro tema, pero se hará en función de... Todo depende un poquito... Hombre, el sistema que estamos trabajando se está diseñando con un sistema BIM, que para los que no conocen es un tema en 3D donde se prevén muchísimas cosas para que ese edificio en 3D, digamos, con toda la información, sirva para el mantenimiento posterior y sobre todo para el amoblamiento. ¿Cuántos muebles hacen falta? ¿Qué características? Que todo eso esté implícito en el propio proyecto. Es un sistema que se trabaja ahora mismo en toda Europa y que pretendemos implantar en este proyecto también. Claro. Un poco para que quede, porque esto es un proyecto ambicioso. Por un lado, ya lo has dicho, pero si quieres vamos a detenernos un poco. Por un lado, comedor social. Esa parte, hoy en día, ¿en cuántas plazas se incrementa? Porque quienes Cáritas, ¿no? Los que suelen hacer, también está Calor y Café. Sí, efectivamente. Aquí tenemos para 50 personas por turno. Pueden haber varios turnos. Y está bastante preparado. Aparte de este comedor, hay otro comedor independiente en la parte de la zona de residencia. Hay dos comedores. Digamos, la comida se hace junta, pero se sirve en otro sitio. Por un tema de operatividad, existe en otro sitio. Y luego, la zona importante también, la zona de residencia de baja incidencia, donde vienes a dormir por la noche y tienes que ir por la mañana. También es importante... Eso es cuando, por ejemplo, en el COVID, todo esto, un albergue, por decirlo de una manera. Un albergue, efectivamente, con una serie de condiciones para 20 usuarios, que está sobre esta planta. Este es el módulo A, digamos, el módulo más cercano a la calle, ese que estamos viendo ahora. Y ahí se da todas esas condiciones. Igual que la gente que viene a ducharse, entra por este patio de usuario y accede con dignidad y luego se limpia, le dan ropa nueva y aparece en el comedor con el resto de personas. Hay unos monitores también que cuidan que todo esté en orden. Ese patio que acabamos de ver de usuarios, donde aparece todas las oficinas de Cáritas, con un centro de formación en la planta alta, que estaría en el módulo B, y todo el tema de la residencia. La residencia con entradas independientes, conectadas también por el interior, y este módulo D que vamos a ver ahora mismo, toda la parte tiene viviendas, que aparecen ahí la cantidad ahora, 6 viviendas, hay un banco de alimentos también en la parte baja. Sí, ahí decían hasta para cosas de violencia de género en mujeres, puede ser. Tienen dos entradas diferentes, porque te imaginas que se puede dar el caso, vamos a ponerlo peor, que haya una persona que haya sido condenada
por violencia de género y que vaya ya a cumplir su condena y que necesite reinsertarse, pues tiene una zona de entrada independiente, pues imagínate que se puede encontrar con una persona a la que ha agredido. Por otro lado, o sea, eso lo controla Cáritas. Hay entradas independientes, está todo muy bien pensado. Y también hay un centro de día para, con despachos médicos, con zona de rehabilitación, que está en el módulo D, en el último, para acceso interna desde la residencia y externa, controlada por la central, el núcleo central de recepción, para usuarios externos. Ahí hay un poco de mezcla, pero hay un centro de día también. ¿Cómo, ya estamos en recta final, cómo un arquitecto enfoca un proyecto como este? No sé qué tipo de documentación, no sé si escucha a los técnicos no sociales o a la gente experimentada en este tipo de... ¿Cómo te formaste? ¿Cómo lo formaste? Bien, en este caso es importantísimo tener una persona dentro del cliente, que en este caso es Cáritas, la diócesis a través de Cáritas, que sepa su programa de necesidades. El programa... en este caso, Calle, que es la persona que estaba por parte de Cáritas, un poco que es la responsable del programa, pues en un trato muy cercano a ella y dándole ejemplos. Además, una cosa importante, el proyecto existía y tenía una piel ya hecha que era para otro uso anterior. Y con un sótano hecho, o sea, no podíamos cambiar nada. Solamente teníamos que vaciar el interior y llenar, digamos, con este programa lo que ella quería. Y fue así, trabajando durante un año en metros cuadrados que no podíamos pasarnos porque la piel no podíamos hacer el edificio más grande, que era lo complicado aquí realmente. No es como de repente, como un personaje, lo vacías y lo llenas como... Es parecido, la verdad, que lo que tenía Cruz Blanca con Cáritas, pero el programa es diferente. Y trabajando de codo a codo, y además implicándote, buscando ejemplos a nivel de España. Y te digo, este es también un proyecto de implicación personal, no es una vivienda. No es una vivienda que todo es más estándar, es un proyecto donde el programa no existía y tú tienes que ir componiéndolo. Es como un actor, un personaje que lo tiene que ir fabricando poco a poco. Pues básicamente ha sido eso, ¿no? No, y que, como has dicho tú, que puede haber cosas que uno no lo sabe, pero que la entrada de una persona que pueda ser víctima con otro que ha podido ser agresor, o sea, una serie de cosas que... Imagínate. Claro, y que el técnico dice, esto no puede ir aquí, por eso tienes que escuchar toda esa... Claro, es también ponerte... Es un tema de prevención, ponerte por delante de lo que el cliente incluso a veces pide. Es un tema de experiencia también, son 30 años. Y a mí me gusta hacer proyectos de este tipo, las viviendas también me gustan, pero estas te ponen un poquito más, digamos, las neuronas a funcionar. La verdad que sí. Bueno, ya no hemos tenido tiempo, también estaba preguntando un poco, ¿cómo va un arquitecto? Hubo un momento que los arquitectos eran dioses y de repente llegó una crisis de la construcción y pero vamos, me daba esta pena de todos los arquitectos con formación que le han dedicado en paro. No sé si se ha recuperado o ese sector de la construcción apenas ha vuelto, de hecho el problema de vivienda que hay. Por cierto, ¿dónde está el problema de la vivienda? ¿Dónde está el problema? Harto complicado, de una vivienda en una isla turística, podríamos casi, bueno, pues... Bueno, es generalizado, pero es verdad que en Canarias y en Lanzarote... Yo creo que la vivienda, cuando la vivienda se convirtió en un elemento de especulación, empezó el problema. Sí, pero siempre ha habido especulación en torno a la construcción y a las viviendas. Sí, lo que pasa es que evidentemente las ciudades no crecen tan rápido como crecen la natalidad. Queremos cada vez vivir en lugares donde hay más gente, donde se concentran los servicios en vez de lugares más alejados. Y eso lleva a una presión social, eso lleva a un encarecimiento del suelo, no ha habido políticas de inversión pública de viviendas, básicamente. Y ahora mismo quien domina el mercado es la inversión privada, lamentablemente, porque el problema yo no le veo una solución tan rápida. ¿Los arquitectos podemos colaborar? ¿Hasta qué punto? ¿O somos parte del problema? Pues no lo sé. No lo sé, sinceramente. No, yo no creo que sean parte del problema, al revés, ¿no? ¿Hasta qué punto no? Ustedes querrían trabajar, o sea, porque lo que dices tú, lo dice mucha gente, pero yo esperaba que la respuesta de un arquitecto sería que hubiera más, por ejemplo, cuestiones burocráticas, que las leyes... Bueno, promoción pública fundamental. Fundamental. Hay gente con talento, muchos arquitectos con talento, que pueden dar muy buenas ideas de otros tipos de residencias colectivas, que ahora mismo la normativa en habitabilidad es bastante estricta, no es nada flexible, eso es verdad, pero habría soluciones de arquitectos, yo he visto cosas muy interesantes, pero tendría que haber una colaboración también por parte de la administración, de flexibilizar dentro de un... ¿Por qué no puede haber un co-living, como pasa en Barcelona, de gente que... ¿Por qué tenemos que tener todos lavadoras en las casas? ¿Por qué no puede haber un lugar donde se lave la ropa colectivamente, por ejemplo, como pasa en otros sitios?
¿por qué no pueden haber viviendas donde varios dormitorios en un momento pasen a otra vivienda, que sea más controlado socialmente por una comunidad? ¿Por qué tiene que ser todo tan independiente? Claro, así todos repetimos mucha más agua, mucha más electricidad, mucho más consumo de todo, y se trata de aglutinar los servicios y en colectividades, y eso a veces hay determinadas sociedades como esta, la latina, donde eso es un poquito complicado. Vale, pero ya para terminar, decías que el incremento poblacional va más rápido que con la construcción de vivienda, pero es que aquí no se ha construido nada en los últimos 20 años, también por hay una conciencia. Público y privado. Yo cuando me casé hace 20 años, los jóvenes comprabas algo sobre plano, había promociones privadas. Es verdad que el mercado pues, te podía favorecer una vivienda de dormitorio, de tal, sobre plano. Mira, voy a entrar en un tema un poco polémico, el tema de la vivienda vacacional. A ver, por un lado, parece ser, o se quiere vender, y yo tengo mi propia opinión, de que la vivienda vacacional está limitando el mercado de la vivienda libre. Vale. Pero es que la vivienda vacacional también está accediendo a un modelo de reparto de la riqueza turística diferente al que conocíamos, que estaba en manos de monopolios, casi siempre catalanes, valencianos. Entonces, ha dado a la población en general una forma de acceder al recurso del turismo más democrático. ¿Hasta qué punto una cosa tiene que valer con la otra? Pues mira, estamos, por ejemplo, en unas sociedades como la inglesa, donde el bed and breakfast es algo normal. Una señora tiene una casa, unos señores mayores y te alquila una habitación. ¿Por qué no se puede dar eso? Claro. ¿Qué pasa? ¿Que eso es incompatible en una isla? No, yo creo que es perfectamente compatible. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con eso también? Que eso impide el tema de la residencia, de no tener lugares para residir, traer trabajadores para servicios básicos como medicina, hospital o educación. Entonces tiene que haber un equilibrio. ¿Hasta qué punto? Yo voy a poner una idea. Yo creo que los hoteles que se construyan en esta isla tienen que garantizar un mínimo de residencia para sus trabajadores. Evitaríamos una parte. Es que como no lo hagan, no los van a ni a poder abrir. Fundamental. Un mínimo, la normativa, cuando trabaja, garantizar una parte de residencial para los. Es que es fundamental, si no, se va a colapsar el sistema. Yo estoy completamente de acuerdo. Y la última teoría tuya también del vacacional es democrático. Es verdad que ha quitado algo de vivienda, pero principalmente, y lo digo, por ejemplo, en Puerto del Carmen hubo mucho apartamento que luego se convirtió en residencial y ahora con el vacacional vuelve a ser turístico. Es decir, que ahí tampoco ha quitado mucho. Claro. Lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, en Gran Canaria, este vecindario salió de hacer los trabajadores una vivienda pública o social o para los trabajadores que van a hablar el inglés. Entonces hay una serie de sitios que si no es que es imposible tal. Sí. Y Lanzarote se ha parado por muchísimas cuestiones y también la gente, claro, el vacacional ha quitado, no sé, algunos dicen un 4%, otros dicen otras cifras, pero yo no sé si el problema está ahí. También la ley de vivienda, que si es más restrictiva y que si la gente tiene miedo, que se lo ocupen. En fin, voy a contar yo ahora historias. Tú ya lo has contado bastante mejor. Pues Martín, ha sido un verdadero placer y sobre todo enhorabuena y esperemos que ya no haya más trabas, que esto salga para adelante. Esperemos. Y que sea una realidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ya han escuchado a Martín Martín, en este caso arquitecto del proyecto. Originalmente se llama como una Cruz Blanca, pero la verdad que yo creo que lo que va a hacer es el gran proyecto social que Lanzarote puede ser incluso un referente para otros lugares. Estamos hablando de atender a quien más lo necesita, desde gente mayor a gente que puede no tener vivienda, gente que puede necesitar un empujoncito en un momento, y la verdad que el proyecto de 1 a 8 millones, pues pasa, el grupo de gobierno en el Cabildo intenta hacer un esfuerzo, hay remanentes, hay un dinero y yo creo que no hay mejor manera de utilizar un dinero como sería para esta causa. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.